Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. Siéntense, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Agradezco a nuestro hermano Benjamín por la presentación de esta noche, tarde-noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer el versículo desde el capítulo número 3, libro de Jueces, capítulo 3. Ustedes dirán, ¿por qué vamos a leer Jueces si todavía no terminamos Josué? Bueno, mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto que vamos a estudiar, que vamos a leer, perdón. Todo eso que se relata desde el capítulo número 13 que dejamos pendiente. Jueces, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjense lo que se menciona en esta porción. Esto obviamente se escribió muchos años después, ¿sí? O más bien esto ocurrió muchos años después. Y notemos que lo que está pidiendo, lo que se está redactando en estas líneas, es algo muy, muy bonito que tiene que ver con lo que muchas veces dejamos pasar, con lo que muchas veces pues damos por alto que va a suceder, o inferimos o suponemos que pues va a ser así, pero la realidad es otra muy distinta, hermanos. Libro de Jueces, capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios así: estas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a las que antes no habían conocido. Entonces, si nos damos cuenta aquí, quiere decir que algo que se queda allí puede convertirse en ¿qué, hermanos? Es a lo mejor algo pequeñito. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Y a lo mejor muchos se van a sentir identificados, y perdón que tomen el ejemplo pues tan, pues ¿cómo lo podemos decir? Tan vulgar, tan burdo, ¿sí? Cuando se nos entierra una uña. Cuando se nos entierra una uña, ¿qué sucede, hermanos? ¿Es en realidad un pedazo de uña muy grande lo que nos está molestando? No, es algo milimétrico, 2, 3 milímetros. 1 milímetro ya es mucho, hermanos. Y se nos está encarnando ahí. ¿Y qué tenemos que hacer para poder aliviar eso? Cortarla, exactamente, sí. Bueno, hay sus métodos. Algunas personas dicen que lijarla, etcétera, muchas cosas. Pero lo que me refiero es, lo que quiero que tomemos como consideración es el tamaño de esa situación, ¿sí? El tamaño de la uña, pues es proporcional al dolor, obviamente, ¿no, hermanos? O sea, creo que mientras más pequeña es la uña, el dolor es más grande. Bueno, pues algo así sucedió con estas naciones. Estas naciones que nuestro Dios está diciendo claramente en este texto número 1, estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Quiere decir que entonces se dejaron muchas gentes allí, en este tema que vamos a estudiar en esta noche, que lleva por título el reparto de la herencia. Entonces, cuando se reparte la herencia, ¿qué quiere decir? Que hubo muchas gentes que no fueron desalojadas. Y esa problemática, ¿de quién fue, hermanos? Si tratáramos de buscarle un culpable, si tratáramos de buscar quién lo originó, ¿a qué conclusión creen que llegaríamos, hermanos? No tendríamos solución, no tendríamos una solución que si encontráramos al culpable se solucionaba el problema. No, el problema es que ya estaba allí y ahora había que buscar pues una alternativa, ¿sí? De cómo vivir con todo ello, o definitivamente como lo hizo en su tiempo el rey David, que empezó a atacar a esas naciones. En el versículo número dice: para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese. Aquí es algo muy importante. Está mencionando para que todas las personas que eran las que sí habían visto todas las guerras que ocurrieron en Canaán, pues obviamente supieran cómo se llevó a cabo todo esto. Ahora, la semana pasada estudiábamos todo lo relacionado a las guerras, ¿sí? De hecho, la semana pasada la predicación se llamaba Conquista, ¿sí? Ahora no se llama conquista, ahora hay que repartir eso
que ya se había conquistado, pues eso por lo que ya se había luchado. Y vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo número 13, y es donde vamos a empezar a estudiar en esta noche todo lo que pasó desde el capítulo número 13. El objetivo de esta predicación, hermanos, es que reconozcamos la importancia de la justicia, el orden y la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Dios, todo aquello que lo dice, y eso sí lo dice así muchas veces las Sagradas Escrituras, que todo conforme lo había prometido Dios, todo eso ¿qué? Se cumplió. Y eso es algo que debe de quedarnos como ejemplo. ¿Para qué? Para todos nosotros. Y yo me hacía una pregunta. Dios ha cambiado. El mismo Dios que prometió la tierra prometida es el mismo Dios que habían pasado más de 400 años. ¿Es el mismo Dios que se las estaba entregando? Si es ese mismo Dios, es el mismo Dios al que todos los días yo me arrodillo y le hablo, entonces quiere decir que si Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues buscarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa promesa sigue fiel así tal cual el Todopoderoso la ha expresado. En la siguiente diapositiva vamos a ver la temática de todos los capítulos que contiene esta predicación. No quisiera que los leyéramos todos, pero son desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 24. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del capítulo número 13. Y este capítulo número 13 explica varias cosas. Y vamos a leer Josué, capítulo 13, versículo 7. Bueno, vamos a leer primero el versículo 1 y luego el versículo 7. Algo interesante que se menciona aquí, dice que Josué ya era viejo. Ahora, notemos, y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Quiere decir que entonces Josué ya estaba muy grande. Y según este atlas de este dibujo que ustedes ven, sí alcanzan a diferenciar entre un color gris y otro color gris más fuerte, ¿sí? Ahora, esa tierra gris más fuerte es lo que estaba mencionando nuestro Dios, que no estaba distribuido, ¿sí? Y Dios le habla a Josué y le dice, hay mucha tierra todavía porque se conquiste. De hecho, el mapa es bien claro y está diciendo territorio bajo control israelita y el territorio pendiente que estaba por conquistar. Esto lo pueden encontrar ustedes en este libro. Algo bien importante que debemos notar, hermanos, es que cuando Dios le dice esto a Josué, que ya está viejo, Josué toma cartas en el asunto y dice el versículo número 7, parte pues tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué mencionaba a las 9 y media tribus? Porque 2 tribus y media que ya habían tomado posesión, exactamente. En la siguiente diapositiva vemos cómo en ese capítulo 13 se mencionan varias cosas que hizo Moisés en la tierra prometida. Capítulo 13, versículo 8, dice, porque la otra media tribu recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés de la otra parte del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. En el capítulo 13, en el versículo 15, pues se notan todo esto que está mencionando, que se repartió la tierra prometida, ¿no? Versículo 15, dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias. Capítulo 13, versículo 24, dice, dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. En el capítulo 13, en el versículo 29, también dio Moisés herencia a la media tribu de Manasés y fue a la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Y en el versículo 32 va a mencionar algo bien importante. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, de la otra parte del Jordán, de Jericó al oriente. En el versículo 33 dice que de la tribu de Leví a nadie se le dio, ¿qué, hermanos? Heredad. ¿Por qué? Porque Moisés no tenía esa facultad. Ahora, en este mapa que nuestro hermano hizo en grande,
Del lado derecho, eso que se ve con naranja, eso es todo lo que distribuye Moisés. Y del otro lado es, vamos, alguna parte de la tierra prometida. Ahora, todos estos mapas, hermanos, es muy complicado que nosotros encontremos los nombres así tal cual los mencionan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque pues obviamente son mapas que no están hechos de acuerdo a la versión, son mapas que están hechos a lo mejor en otro idioma, ¿sí? Como por ejemplo, hay mapas que están hechos en inglés, en portugués, etcétera. Ojalá nosotros tuviéramos el tiempo de adecuar todo lo que dice las Sagradas Escrituras en un mapa hecho por la Iglesia de Dios en la versión 1909, ¿sí? Eso nos ayudaría bastante. En el capítulo 14, ¿qué se habla, hermanos? Habla de la heredad, que la heredad se tenía que dar por suerte. Capítulo 14, versículo 1 de Josué capítulo 14. Dice así: esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual se repartieron. Quise hacer notar algo aquí, quiero tomar este texto porque vean quién es el que repartió la tierra prometida. Una autoridad, vamos a llamarle eclesiástica, ¿no? Y también una autoridad civil, versículo hasta moral, siento yo, ¿no? Versículo número 1, la cuales repartieron Eleazar, sacerdote, y Josué, hijo de Nun, ¿y quién, hermanos? Los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, había como un consejo, y ese consejo juntamente con Josué y Eleazar tomaban la decisión a ver cómo se va a repartir la tierra. Ok, la heredad se da por suerte. Los levitas no recibieron heredad de parte de Moisés y los hijos de José fueron 2 tribus. Eso es lo que se menciona aquí en el capítulo 14. Ahora, ¿cómo es que en Josué capítulo 14, versículo 14, menciona algo importante? En este capítulo 14 nosotros encontramos la historia de cómo Caleb, ¿qué hace, hermanos? Caleb va y pide, ¿sí?, una parte de la tierra prometida. Y es bien claro lo que está mencionando Caleb, que es como, pues yo le digo que era su mero cuate de Josué. ¿Por qué, hermanos? Ellos son de las 2 personas que van a reconocer la tierra prometida, ¿sí? Y entonces, en ese mapa que ustedes ven aquí, ese mapa, ahorita que nuestro hermano le dé clic, ahí van a aparecer 2 globitos. Y un globito es donde, si lo puedes alejar, hermano, y luego le das clic y luego lo acercas, de dónde estaban cuando Josué y Caleb reconocen la tierra prometida, en el globo de abajo. ¿Dónde están ahorita? Están en el globo de arriba. Es decir, ya pasaron muchos años. Y la escritura lo menciona en el capítulo 14, en el versículo número 6, empieza a platicar Caleb y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante qué? Tocante a mí y a ti. Es decir, tú y yo, perdón la expresión, hermanos, tú y yo nos cosemos aparte. Tan es así de que Moisés a mí me dijo, y le empieza a contar la historia: yo tenía 40 años cuando fui contigo a reconocer la tierra prometida, pero ahorita, en ese tiempo, algunos de nuestros hermanos menguaron el corazón del pueblo, ¿sí? Pero yo no. Yo cumplí con todo lo que estaba pidiéndome Dios. Entonces Moisés me hizo un juramento, le está platicando Caleb, ¿no? Moisés me hizo un juramento que la tierra, yo podía escoger parte de la tierra porque que yo había pisado, ¿sí? Y entonces le dice, en el versículo 10, vean cómo le dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, ¿estos qué? 45 años. Es decir, esta historia es súper conmovedora porque dice, muchas veces pensamos, lo intentamos una vez y que decimos: no, esto no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa. Y lo volvemos a intentar al segundo año y que decimos: esto no es para mí. Josué, ¿qué dijo? Dijo: no, Dios me hizo vivir los 40 años en el desierto. Aunado a eso, han pasado 5 años y ¿qué? Y yo todavía
y le dice, no, yo hoy todavía tengo las mismas fuerzas para la guerra, para entrar y para salir. ¿Cuántos años tenía Caleb, hermanos? Tenía 85 años. ¿Ustedes creen que sí la armaba para la guerra? Pues si él decía que sí, por lo menos mentalmente, ¿cómo se sentía, hermanos? Pues se sentía bien. Entonces Caleb va y le dice, quiero que me des ese monte. ¿Cuál monte? Capítulo 14, versículo 14. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió, ¿qué, hermanos? Y ahí está subrayado, porque cumplió siguiendo a Jehová, ¿qué? Dios de Israel. Es decir, el Dios de Caleb no era cualquier Dios, hermanos. Debemos de tener bien claro esto. Era el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Sem, el Dios de Noé, el Dios de Adán. No era cualquier Dios. Ahora, en el capítulo número 15, bueno, ¿qué sucede, hermanos? Sucede el reparto entre las tribus. Y aquí, en este capítulo número 15, pues va a hablar de cómo se reparte esta tierra entre, pues cómo podríamos llamarla, entre los judíos, porque todos ellos eran descendientes de la tribu de Judá. Josué capítulo 15, versículo 1 dice, y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, junto al término, y ahí ustedes pueden, ojalá tuvieran el tiempo, hermanos, de identificar todos los lugares que aparecen aquí en un mapa, o que los fueran identificando, todos esos que nuestro hermano nos está poniendo ahí, todo eso que ven con café del lado izquierdo, es el territorio de la tribu de Judá. Algo bien muy triste que se menciona en las Sagradas Escrituras, que pasó en Josué capítulo 15, versículo 63. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, ¿qué? No los pudieron desarraigar, antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Es decir, Judá hace un buen trabajo, Caleb hace un buen trabajo, pero ¿qué, hermanos? No extermina del todo a quién, a los nativos de allí. Y esos se iban a convertir en ¿qué, hermanos? Pues en esa piedrita en el zapato, ¿sí? Ellos se iban a convertir en el frijolito del arroz. ¿Por qué? Porque esas personas que se quedaron allí, con el paso del tiempo, le iban a dar problemas a los hijos de Israel. Ahora, en este capítulo número 15 que se terminó, pues si vemos que Jerusalén, que con el paso del tiempo llegó a ser pues un centro en toda la extensión de la palabra, centro ceremonial, centro civil, ¿sí? Entonces, sí los llegaron a sacar, pero eso pues, obviamente lo tenemos que ver más adelante, ¿no? En el capítulo número 16, no, perdón, espérame tantito. Quiero que vean en este mapa, hermanos, cómo, le da otro clic, hermano, por favor. A ver, ay, muchas gracias. En ese mapa se alcanza a ver todo lo que está amarillo es la tribu de Judá. Pero ojo, ustedes alcanzan a ver que en verde, el verde es otra tribu. Y eso obedece a la profecía que estaba dándose en Génesis capítulo 49, que Simeón iba a habitar dentro de otra tribu. De hecho, a la tribu de Leví y a la tribu de Simeón les da más o menos la misma profecía, ¿sí? Les dice, no, armas de iniquidad, mi alma no está en su secreto y ustedes van a vivir entre sus hermanos. Y se refiere precisamente a la tribu de Simeón y a la tribu de Leví. En el capítulo número 16 y en el capítulo 17 habla de cómo las tribus que eran, ahora sí que las tribus que eran de la tribu de José, ¿qué, hermanos? Tomaron posesión. Y vean todo lo que dice Josué, capítulo 16, versículo 1. Y la suerte de los hijos de José salió desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente, al desierto que sube de Jericó, al monte de Betel. Obviamente, eso tendremos que verlo en un mapa. ¿Cómo es que los hijos ¿de quién estamos repartiendo la tierra? De José, exactamente. Ahora, pero aquí, pues obviamente habla de este hombre, ¿no? En el versículo número 10 dice,
también algo muy triste que está relacionado con lo que veíamos de la tribu de Judá. Y no echaron, ¿qué? Al cananeo, que habitaba ¿en dónde? En Geser, porque quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. ¿Y qué? Y fue tributario. ¿Qué decía la ley de Dios con respecto a las personas que tenían los que vivían allí? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, y ahí menciona 7 naciones que mayores y más fuertes que tú. Dios desde un principio le dijo al pueblo de Israel: conquistar la tierra prometida iba a ser sencillo. No, esto era ¿qué, hermanos? Esto era para valientes. ¿Esto era para qué? Para guerreros. Era para personas que iban a la guerra y sabían en qué condiciones, qué tenían que hacer, destruirlas. ¿Qué? De hecho, en el capítulo 7, en el versículo número 2, dice: y las herirás, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás, ¿qué? A merced. ¿Y qué hizo? ¿Qué se menciona en Josué capítulo 16, versículo 10? Eso, precisamente, ¿verdad? Lo primero que les dijo Dios, que no tenían que hacer los tributarios, que no tenían que ser sus siervos, que no tenían que hacer negocio con ellos. ¿Y qué hacen estas personas? Pues obviamente se quedan pues como tributarios, ¿sí? Como lo sucedió con los gabaonitas. En el capítulo 17, en el versículo número 12, dice: mas los hijos de Manasés no pudieron echar a los de aquellas ciudades, antes al cananeo, ¿qué, hermanos? Quiso habitar en la tierra. Entonces ya vamos aquí, que la tribu de Manasés, pues no pudo ¿con quién? Con el cananeo. En el versículo 13, que dice: pero los hijos de Israel tomaron fuerzas, hicieron tributario al cananeo, ¿más qué? Mas no lo echaron. Ahora yo les preguntaría, ¿estas personas consultaron a Dios? ¿Pidieron ayuda a Dios para exterminar al cananeo? Se ve claramente que, ¿qué, hermanos? Que no. Porque ¿cuál hubiera sido la respuesta de Dios con respecto a esas personas? Obviamente los pudo haber sacado. Capítulo 17, versículo 18. ¿Están ahí, hermanos? Más aquel monte será tuyo, que bosque es, y tú lo cortarás. Estamos en el 17, 18, sí, ¿verdad? Que bosque es, y tú lo cortarás, y serán tuyos sus términos, porque tú echarás al cananeo, aunque qué, aunque tenga carros cerrados, y aunque qué. O sea que entonces los cananeos eran ¿cómo, hermanos? ¿Eran tipos de cuidado? Claro que eran tipos de cuidado. Josué mismo les estaba diciendo, es más, ellos tienen carros, pero no te preocupes, ¿tú qué tienes? Ay, si no tienes nada. ¿Pero qué, hermanos? Se les olvidaba que con ellos, ¿qué, hermanos? Estaba Dios. Y así como Dios no movió, los hijos de Israel no movieron un solo dedo para derribar las murallas de Jericó, ¿qué creen? Ese mismo Dios es el mismo Dios que hizo que el mar se partiera. Es el mismo Dios que estaba haciendo que el río se detuviera. Es el mismo Dios que hoy por hoy nos está haciendo una promesa a usted y a mí. Ahora, ¿estamos haciéndole caso a Dios o no? ¿O somos como los de la tribu de José? Siguiente diapositiva, y aquí vamos a hablar del capítulo 17, perdón, capítulo 18 y capítulo 19. Y nosotros vamos a ver que en ese capítulo 18 se establece un lugar donde los hijos de Israel van a poner el tabernáculo. Es decir, se establece el tabernáculo en Silo, y entonces Silo se convierte en un centro espiritual y un centro administrativo de Israel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, ¿qué dice? Libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 3. ¿Están allí, hermanos? Aquí está hablando de los familiares bueno, vamos a leer todo desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Hasta el 3. Hubo un varón de Ramataim, de Sitín, del monte de Efraín, que se llama Elcana. Ojo aquí, si es del monte de Efraín, ¿de dónde era, hermanos?
Pues de la tribu de José, porque acuérdense que la tribu de José es Efraín y Manasés, hijo de Jeroam de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová, ¿qué hermanos? De los ejércitos. ¿En dónde? En Silo. Bueno, pues entonces en el versículo 1 del libro de Josué, capítulo 18, pues se menciona eso. ¿Qué más se menciona allí en el capítulo 18? Desde el versículo 2 hasta el versículo 7 va a hablar de las 7 tribus que no tenían territorio. Y se menciona algo por demás fuerte, hermanos. Versículo número 2. Josué 18:2. ¿Están ahí? Mas habían quedado en los hijos de Israel 7 tribus, las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y entonces, ¿qué hace, hermanos? Esas tribus quedan reprendidas. Y entonces se envían unos exploradores y ya después que se recoge el informe, ¿qué, hermanos? Se reparte por suertes la tierra. Del versículo 11 al versículo 28 se menciona que a la tribu de Benjamín es la primera que sale por suerte. Y se mencionan las ciudades asignadas y ahí aparece Jericó, Jerusalén y Betel. En el capítulo 19, ¿de quién va a hablar? Uno antes, hermano, por favor. Ahí, muchas gracias. Va a hablar de esas 6 tribus. Obviamente una era de Benjamín, pero se repartió en el capítulo 18. Pero esas 7 tribus quiero que nos aprendamos los nombres para que ahorita que vayamos al mapa los identifiquemos. ¿Sí nos aprendemos todos, hermanos? Ay, a ver si. Primera fila, un nombre. Segunda fila, otro nombre. Tercera fila, otro nombre. Cuarta fila, otro nombre. Quinta fila, otro nombre. Y los hermanos de mi lado derecho. Es como si fuera algo muy curioso, ¿no? 6 filas, 6 nombres. ¿Se aprendieron su nombre, hermanos? ¿Ya lo tienen identificado? Ok, va. En el siguiente mapa que nos va a poner nuestro hermano. ¿Sí le entendieron, hermanos? Ok, a ver. Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan. Uno antes, hermano. Ahí. ¿Sí se acuerdan cuál les tocó? El número 1, ¿cuál es? Ahí está, Simeón. Esa tribu no tenía posesión aún. ¿Sí? El número 2, ¿cuál es? ¿Cuál es el número 2? No, el número 2, ¿cuál es? Zabulón, exactamente. Esa era la otra tribu. El número 3, ¿cuál es? Isaacar. Bueno, pues ese rectángulo que aparece ahí como Isaacar, les comentaba yo el aspecto de los nombres que no aparecen con la misma terminología que aparece aquí en la Reina Valera 1909. El número 4, ¿cuál es? ¿Hermano Santiago? Se le olvidó. Ay, hermano. El número 4 era ¿cómo? Aser, y es el que aparece ahí. El número 5, ¿cuál era? Ahí atrás. Dice que no aplica. Número 5, ¿cuál era? Neftalí. Número 6, ¿cuál era, hermanos, de mi lado derecho? Era la tribu de Dan. Todas esas tribus, ¿por qué creen ustedes que no tomaron la tierra en heredad? ¿Por qué? Josué es muy fuerte, hermanos. A mí, por ejemplo, que me dijeran, no seas negligente. ¿Y ustedes sí podrían llamarme la atención con esa palabra? ¿Sí? Podrían decir, no seas negligente, ¿por qué no vienes el sábado completo? ¿Aplica o no aplica? Es muy duro, pero ¿qué creen, hermanos? Sí aplica. Ahora, capítulo de Josué, ¿en cuál capítulo estamos, hermanos? Ya me perdí. Capítulo 19, versículo número 49 en adelante. ¿Están ahí? Josué 19, 49. Dice así: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, dieron los hijos de Israel heredad ¿a quién? Ay, por fin le va a tocar un pedazo de tierra al líder, ¿no? Después de muchos años, después de haber pasado todo lo que pasó, después de haber vivido en el desierto mucho tiempo, por fin, ¿qué, hermanos?
le van a dar un pedazo de tierra a Josué. ¿Dónde vivía Josué, hermanos? Versículo número 50. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. ¡Ay! Entonces se cumplía exactamente lo mismo que Caleb. Caleb dijo, yo quiero el monte Hebrón. Y Caleb, ¿qué dijo? Pues yo también quiero entonces este lugar que se llama, ¿cómo? Timnat Será. ¿En el monte de qué? De Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Versículo número 51. Estas son las heredades que, ojo, Eleazar sacerdote y Josué hijo de Nun y los principales de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo del testimonio. ¿Y acabaron qué? De repartir la tierra. Y aquí podríamos poner una frase. ¿Y fueron felices? No es cierto, hermanos. No fueron felices. ¿Por qué, hermanos? Porque no eliminaron a muchos. Entonces, si eran felices, bueno, vivían en su tierra, ¿sí? ¿Pero qué, hermanos? Pero no estaban obedeciendo al Dios de todo, en su plenitud. Así como yo, por ejemplo, ¿no? Que no vengo los sábados. Y perdón que me ponga de ejemplo, pero pues es lo más inmediato, hermanos. Capítulo número 20. ¿De qué nos habla? Algo bien importante era que se tenían que señalar las ciudades de refugio. Este fue un mandamiento que nuestro Dios había pedido desde el libro de Números en el capítulo 35, ¿sí? Que deberían existir las ciudades de refugio. ¿Para qué, hermanos? Para que ahí se acogiera el homicida, el que matare por hierro y que pues fue un accidente y pues pasó, ¿sí? Y aquí se mencionan esas 3 ciudades de refugio. Moisés repartió las que están del lado derecho del mapa y Josué de las que están del lado izquierdo del mapa. Si se dan cuenta, estas ciudades estaban distribuidas estratégicamente, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, me hicieron una pregunta a mí. Si tú, y yo quiero hacérselas a ustedes, si decidieras, si todos los que estamos aquí tuvieran la oportunidad de pertenecer a una tribu, ¿a cuál escogeríamos, hermanos? A la de Judá. Todos íbamos a escoger a la de Judá, ¿verdad? Bueno, vamos a poner a la de Benjamín. Yo honestamente, yo dije, pues vamos a escoger la tribu de Dan. Fue una de las tribus que fueron las primeras, ¿qué, hermanos? Que recurrieron a la idolatría. Yo puedo escoger la tribu a dónde irme, pero yo no puedo escoger la familia que ya tengo. Dios me dio la oportunidad, la bendición más grande de poder escoger a mi esposa, ¿sí? Pero lejos de que yo la haya escogido, ¿qué creen, hermanos? Dios ya la tenía para mí, ¿sí? Ahora, si no puedo cambiar a mi esposa, no puedo cambiar a mi familia, no puedo cambiar a mis hijos, ¿qué es lo que sí puedo cambiar hoy, hermanos? Yo puedo cambiar, ¿sí? Y si Dios me está dando una familia, me está dando una esposa, me está dando unos hijos y me está dando unos padres, ¿qué tengo que hacer, hermanos, entonces? Pues darle gracias a Dios, porque no necesito andar huyendo para poder ser acogido en un lugar para refugiarme. ¿Quién es mi refugio ahora? Pues mi familia, ¿sí? Dice el libro de los Salmos. Jehová es ¿qué? Mi fortaleza y mi escudo. Ahora, capítulo número 21. ¿De qué habla el capítulo 21, hermanos? El capítulo 21 habla de las ciudades levíticas, es decir, todas esas ciudades. Puede darle otras veces 2 clips, hermanos, para que nosotros conozcamos que en este capítulo 21 se mencionan todas las ciudades que fueron repartidas a todos y cada uno de los hijos de Leví. ¿Sí? Todos esos, no se quedó ningún hijo de Leví que no tuviera su pedazo de tierra o que no tuviera dónde vivir. La consigna, y esos fueron repartidos en toda la tierra prometida, hermanos. La consigna aquí para los levitas, ¿cuál era, hermanos?
¿Tenían trabajo? Sí. ¿Tenían tarea? Sí, hermanos. ¿Pero también los mantenían? Sí. Y entre sus principales tareas que tenía la tribu de Leví, ¿cuál era, hermanos? Enseñar la ley. ¿A quién? A los hijos de Israel. Por eso los levitas estaban distribuidos en toda. Y ustedes pueden, por ejemplo, nuestro hermano que le dé un zoom y me digan ustedes en qué tribus, no, del lado izquierdo, hermano, por favor, en qué tribu no quedaron los levitas. Y ahí se mencionan los coatitas, los gersonitas y los merarinitas. ¿Sí? Todos ellos, ahí en todas esas 12 tribus, se quedó distribuida los levitas en toda la tierra prometida, hermanos. ¿Sí? Nuestro Dios cumplió su promesa de repartir todas las ciudades y eran 48 ciudades, ¿sí? Porque así lo decía la misma ley. Capítulo 22. Capítulo 22, si recuerdan, del versículo 1 al versículo 9 habla de que las tribus que ya habían repartido, que ya les habían dado su heredad, le dijeron a Moisés, nosotros vamos con nuestros hermanos hasta que posean su tierra. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, pero se quedan aquí las mujeres, los niños y sus ganados, pero los hombres que pueden ir a la guerra, ¿qué? Van a la guerra, repartimos la tierra prometida y entonces, ¿qué? Se regresan. ¿Y eso se cumplió? Sí, hermanos. Pues imagínense que las tribus que del versículo 1 al versículo 9 se menciona, se tienen que regresar ahora a donde ellos tenían su posesión. Del versículo 10 al versículo 12 habla de una construcción de un altar como que medio raro. ¿Saben por qué medio raro, hermanos? Porque ahí sacrificaron. Sí, y cuando predicábamos esto hace años en el libro de Josué, hacíamos la pregunta, ¿se podía sacrificar en otro lugar que no fuera Silo? Sí se podía sacrificar, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué se necesitaba para el sacrificio de un holocausto? Un altar de piedras, ¿qué más? El animal, obviamente, pero ¿qué más? Un levita. Eso era, ¿qué, hermanos? Básico, eso era vital. Por eso nuestro Dios sanciona ¿a quién? A Saúl, cuando Saúl toma el lugar de ¿quién? Usurpa el lugar de un sacerdote y le dice al sacerdote, ¿no? Cuando, pues es que te dije, pero pues no llegaste y pues me adelanté. ¿Y qué dice Dios? No, pues muy mal hiciste. Y entonces por eso nuestro Dios empieza a desechar a Saúl. Del versículo número 13 al versículo 29 explica de una confrontación, pero también aclaran, ¿sí? Los hijos de Israel que habían ido a ayudar a la conquista de la tierra, ¿cuál es la razón de ser de ese altar que se construye? Y bueno, del versículo 30 al versículo 34 del capítulo 22, ya nuestro hermano se fue el capítulo 23, habla de la resolución en qué terminó todo esto. El capítulo 22 es uno de los capítulos como que si los pusiéramos música, ¿qué creen, hermanos? Tendría demasiado suspenso, pero también tendría melancolía, porque, bueno, ya nos vamos, hermanos. ¿Nos vemos cuándo? Pues en la próxima fiesta, ¿sí? Y, ya cuando los vieran otra vez, ¿te acuerdas cuando? Y pues, sería la algarabía. Entonces será algo muy, pues, de mi punto de vista, muy, muy bonito. Capítulo número 23, ¿de qué habla, hermanos? Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 habla que Dios cumple sus promesas. Del versículo 6 al versículo 13 habla de la advertencia contra la idolatría. Del versículo 14 al versículo 16 habla de las consecuencias de alejarse de Dios. Pareciera que el capítulo 23 y el capítulo 24 son como un espejo, hermanos. Y lo que se va a mencionar en un inicio en el capítulo 23, ¿qué creen? Se va a mencionar en el capítulo 24, pero con otras personas reunidas, ¿sí? Es decir, son un espejo y le está hablando a unas personas, pero el capítulo 24 le va a hablar a otras personas. Capítulo 24, ¿de qué habla? Les recuerda la historia de la fidelidad de Dios. Habla de una decisión clara. ¿A quién serviréis? El versículo 14 y el versículo 15. Versículo 16 al versículo 28 habla de renovar el pacto. Quisiera que leyéramos el versículo número 17 de Josué capítulo 24, versículo 17. ¿Están ahí?
Dice, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos, ¿entre qué? Por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Eso es algo muy importante. Del versículo 29 al versículo 33 habla de la muerte de las dos personas que vivieron mucho tiempo y obviamente bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son, hermanos? Josué y Eleazar. ¿Quién era Josué, hermanos? Era el líder del pueblo de Israel. ¿Y quién era Eleazar? Era el sacerdote, el sumo sacerdote, y ellos en este capítulo 24 se menciona cómo fallecen y dónde son enterrados, ¿no? Última diapositiva, hermano, por favor. ¿Qué vamos a aprender, hermanos? A valorar con responsabilidad las bendiciones y los deberes recibidos. Que esta oportunidad que nuestro Dios nos da de formar parte de su pueblo, no la desaprovechemos, porque somos únicos, somos hijos de Dios. ¿Ya pensaron ustedes de qué tribu formarían, hermanos? ¿Formarían parte? Pues no, les dije que Judá no se valía, ¿verdad? Quisiera que Leví era una de las tribus que era muy interesante pertenecer a esa tribu, hermanos, porque siempre tenía trabajo. Quisiera que leyéramos un texto en la carta que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 4, dice así, versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está como, hermanos, viciado conforme a los deseos de error. Nuestro Señor Jesucristo vino ¿para qué, hermanos? Para unir esos dos pueblos, al pueblo que era llamado gentil, y unir a quién, y unir al pueblo judío, ¿sí? Y el apóstol Pablo le explica en el capítulo 2 cómo es que ocurre esa reconciliación. Y el apóstol les dice: si vosotros sois de Cristo, ¿qué, hermanos? Ciertamente, ¿qué? La simiente de Abraham, ¿qué? Sois. Y si somos la simiente de Abraham, pues tendríamos que pertenecer a una tribu, ¿no? Pero no pertenecemos a ninguna tribu, gracias a Dios. Y si nosotros somos de Cristo, la simiente de Abraham somos. Y conforme a la promesa, ¿qué, hermanos? Los herederos. Quiere decir que entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia de Dios y nos bautizamos, ya tenemos, ¿qué, hermanos? Una herencia. Y cuando nos alejamos de Dios, ¿qué, hermanos? Perdemos la herencia. ¿Y eso es bonito? Pues obviamente no, hermanos. Dios nos guarde que perdamos esa herencia. Último versículo que vamos a leer. Capítulo número 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo número 20. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Quiere decir que entonces esta doctrina que hoy tenemos es una doctrina que, hermanos, nueva. No, esto no es algo que hayamos inventado, es algo que ¿quién lo tuvo, hermanos? Pues obviamente todos los patriarcas, ¿sí? ¿Y después qué? Los tuvieron los apóstoles. Y hoy, ¿quién tiene esa doctrina, hermanos? Jesús. Hoy la tenemos nosotros. Entonces no debemos desaprovechar esa oportunidad. ¿De qué? De que Dios nos está dando esa bendición,
¿Qué vamos a estudiar la próxima semana, hermanos? Vamos a empezar a hablar del libro de los jueces y vamos a hablar de Otoniel y vamos a estudiar el libro de los jueces del capítulo 1 al capítulo número 3. Bueno, ya no les pregunté el día de hoy si habían leído los 12 capítulos o si lo habían escuchado, hermanos. Obviamente es un poco pesado, la verdad. Si ustedes lo hicieron, muchas felicidades. Yo no les voy a pagar, hermanos. El Todopoderoso ha de recompensarle a todos el esfuerzo que hagamos por estar cerca de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.